Venga conmigo y veamos qué dice la palabra. Hechos capítulo 2 versículo 14. Esta noche es noche de escudriñar la palabra. Amén, hermanos. No se me han cansado. Vea lo que dice la palabra en el versículo 14. Oiga bien. Dice que todos estaban ahí diciendo: estos están borrachos, algo les pasa, porque hablaban en otras lenguas y hablaban, y cada uno los escuchaba en su propio idioma. Vea lo que dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Poniéndose en pie ¿con quién? ¿Quiénes eran los 11? ¿Mateo era un apóstol? ¿Estaría entre ellos? Sí, Mateo era uno de ellos. Mateo era uno de ellos y estaba entre ellos. Entonces dice: entonces Pedro, poniéndose en pie ¿con quién? ¿Uno de los 11 era Mateo? ¿Se pondría de pie también? Amén. ¿Se puso de pie para contradecir a Pedro? Para apoyarlo. Si Pedro hubiera estado mal, el primero que lo hubiera contradecido y detenido hubiera sido Mateo, porque ahí estaba presente. Era el primero que le hubiera dicho: Mateo, detente, Pedro, detente, porque no es por ahí, vas por mal camino. No es así, estás desobedeciendo. Pero dice que Mateo, Pedro puesto de pie con los 11, Mateo era uno de ellos. Usted vea los llamamientos de los apóstoles y él era uno de ellos. Estaba entre ellos, se puso de pie con los 11. Y dice que comenzaron a decir, oiga lo que dijo Pedro. Dice con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y comienza a hablar de las bendiciones. ¿Estaban hablando por su propia carnalidad, su propio intelecto, o por el Espíritu Santo de Dios? Por el Espíritu Santo de Dios. Era el Espíritu el que los movía, el que los dirigía y el que les decía que dijeran. Pedro se puso en pie con los 11. Veamos, adelantémonos y veamos lo que dice el versículo 36 al 42. Veamos qué dice la palabra. Pedro sigue predicándoles, y mientras les está predicando les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Una vez más, versículo 37 dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿y a quién más? Y a los otros apóstoles. No era Pedro solo, eran los otros apóstoles, incluyendo a Mateo, que era uno de ellos. Dice que le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro se levanta y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir que la promesa era para ellos, para sus hijos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estaba cumpliéndose la promesa, la profecía, la palabra, el mandamiento fue dado en Mateo 28:19. El cumplimiento está en Hechos 2:38. Ahí se revela el nombre. Ahí se revela el nombre. Antes no se había revelado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se había derramado todavía. Y los apóstoles, aunque habían caminado 3 años y medio con el Señor, aunque lo habían mirado ya resucitado, aunque habían andado con él 40 días, dice la palabra que todavía no entendían muchas cosas. Todavía le decían: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía no comprendían el plan de Dios. Entonces, cuando el Espíritu se derrama,
se le revela. El Pedro, que era un Pedro cobarde, que negó al Señor 3 veces y se fue a pescar queriendo deshacerse ya de la promesa del Señor, dice que ese mismo Pedro, cuando el Espíritu de Dios desciende, ya no se esconde, ya no se va a negar al Señor. Ahora se pone en pie y les dice: ustedes que mataron al Señor, ustedes que lo crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Rey sobre todo el pueblo. Él lo ha levantado, lo ha resucitado, lo ha levantado con poder, y ahora es necesario que se arrepientan y que crean en su nombre. Aleluya, que crean en el Señor. Es importante entender el mandamiento y el cumplimiento, el nombre y los títulos. Los títulos se dan desde Génesis hasta Apocalipsis, pero el nombre solamente es uno. El mandamiento se da acá, pero el cumplimiento está acá, por la revelación del Espíritu. Si comprendemos, hermanos. Ya le termino, venga conmigo y veamos qué dice la palabra rápidamente. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Lo tenemos. Juan capítulo 14. Hay algo muy hermoso rápidamente que quiero que miremos. Bendito el nombre del Señor. Juan capítulo 14, versículo 25 y 26. Amén. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Oiga bien, el Padre enviará ¿en qué nombre? En mi nombre. En mi nombre. En otras palabras, el Espíritu que vendrá viene en mi nombre. Viene a dar a conocer mi nombre. Viene a revelar mi nombre. Viene a darles la revelación de mi nombre. Mi nombre que estaba oculto, mi nombre que no conocían. Conocían títulos solamente. Desde el antiguo tiempo me he estado manifestando, dice Dios, con título tras título tras título. Pero dice el Señor: el Espíritu que mi Padre enviará, Él les dará a conocer mi nombre. Él será enviado para dar a conocer mi nombre. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiere decir que el Espíritu vendría primeramente para revelar, para instruir, para enseñar, para guiar a toda verdad y a toda justicia, y para dar testimonio del nombre de Jesús. Del nombre de Jesús. Revelaría el nombre oculto y lo daría a conocer, lo manifestaría. El nombre que estaba oculto lo daba a conocer. Si comprendemos, hermanos. Vamos rápidamente, avancemos porque el tiempo ya se nos fue de las manos. Ahí mismo, Juan capítulo 16, versículo 12. Diga un amén cuando lo tenga. Juan capítulo 16, versículo 12, dice la palabra: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Oiga, qué precioso está eso. Qué precioso. Dice claramente: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dice el Señor: quisiera decirles muchas cosas, todavía estando en vida, todavía estando en la tierra. El Señor dice: pero no las puede entender todavía. Pero cuando yo me vaya y envíe el Espíritu, Él les va a enseñar y les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahora no pueden sobrellevar muchas cosas, pero cuando el Espíritu venga, Él les va a enseñar. Era necesario que viniera el Espíritu. En Mateo 28, 19 ¿había venido el Espíritu? No, todavía no venía el Espíritu. El Espíritu vino hasta Hechos capítulo 2. De ahí en adelante comienza la manifestación del Espíritu. En los evangelios no había Espíritu todavía.
No estaba la manifestación del Espíritu. Por eso no había la plena revelación del propósito de Dios y de la revelación de su nombre. ¿Estamos comprendiendo?